venimos y ya los trabajamos. Pero no los puedo trabajar así. Porque tienes ahí la guía. Bueno, pero cambiamos. Ay, ¿cambiamos de guía? No, no cambiamos de guía. Lo que hago es volver otra vez a poner el cordón para allá, para llevarle hasta el fondo. Ah, por el otro lado. Claro, porque yo lo que quiero en realidad es que el cordón me quede por el borde, lo habíamos dicho. Aquí tienes este. Sería el borde 1, 1, 1, 1, 1, 1. Este es el borde es este. ese. Sí. Viento. Estás como una cabra, me dice. No. Viento. Y viento. Y el borde. Sí, pero vamos a ponerse más juntito para cortarle, porque si no... ¿Quieres poner más ahí? No, el alfiler que le toca. No sé que haya quitado uno y quiero ponerle otro. Y ahora ya vienes para acá. ¿Vale? ¿Quedará bastante junto? Si tensas un poquito, te tiene que quedar junto. Es que aquí está esto un poquito... Es como si hay arriba un bolillo. Tienes que meter más partes. Sí, mismo la parte de allá. Tengo que meter otros dos. ¿Dónde la parte de allá? Allí. Descríteselos antes de llegar a la esquina, antes de llegar al borde. Por ejemplo, ahora mismo deberías de metérselos. Lo cuelgas ahí y seguimos trabajando como siempre. Sí, bueno, con un alfiler. Toca un para allí, otro para allí. Exactamente. Como uno por aquí, sí. Uno Es por cada lado. uno para aquel bolillo y otro para como el otro bolillo. Sí. Pero necesitas meter porque si no te va a quedar muy raro. Eso. Sí necesitas meter eso. Todavía esto entra aquí, pero necesitas meterle otro paso. Por lo menos. Bueno, es que no quisiera meterle más de uno porque te puede notar mucho. Es preferible que al principio los alfileres los pongas más juntos para meterle. ¿Lo tienes ahí ya? Sí, sí, lo tengo aquí, tengo unos cuantos pares. Son tantos alfileres. Rosas para la peluquería. Que esperaba nuevo. Ya está, ya está, ya está. Ahí está ahí. Pobre Rosa. Aproveché ayer cuando fui a lo del cuero, porque me da una pereza ir solo a la peluquería. Es un poquito aburrida. Pues está casado, no está vivo, pero Rosa. Bueno, y igual. Ay, hombre, Marcos